sabemos que el pueblo boliviano es sabio. El pueblo boliviano sabe a quién elegir y el pueblo boliviano sabe a quién va a dar o emitir el voto. Pero también nos muestra esto que ningún político ha alcanzado, se ha acercado siquiera al 50%, ¿no? Va a ser difícil, sin la Bolivia profunda, sin los sectores marginados históricamente, sin los pueblos indígenas y campesinos, no va a alcanzar ningún político el 50+1. Porque la población ha sido sabia, ya ayer ha demostrado que está cansado del tema de lo que es la instrumentalización de la mentira de 20 años, de la codicia. El pueblo boliviano ayer decidió así y pues ahora hay que reflexionar y volver a defenderse, pues, ¿no? Y aceptamos este resultado para poder reorganizarnos y entrar en la resistencia. Y aquí el MAS, como sí le pasó en la historia, pero el movimiento indígena sigue latente. Bueno, se lo habíamos anunciado, expertos ya con nosotros que nos van a ayudar a analizar lo que ha sucedido ayer, domingo 17 de agosto, cuando las y los bolivianos hemos emitido nuestro voto. Acudimos a las urnas, una jornada que ha sido catalogada como tranquila y resultados que ya se van conociendo o que fuimos conociendo desde anoche a través del CIREPRE, de este sistema del Tribunal Supremo Electoral. Claro, repercusiones de inmediato, candidatos que se han pronunciado de inmediato, incluso algunas voces ya de brindar apoyo, como lo hizo Samuel Doria Medina con Rodrigo Paz Pereira, a quien le habló anoche a través de nuestra pantalla, se comunicaron y también le brinda su apoyo. ¿Qué va a pasar en esta segunda vuelta? ¿Qué analizamos? Sorpresivo para muchos y es la consulta que le tenemos en redes sociales. Les recuerdo participar, por favor, con su votación. Voy a saludar a nuestros invitados. Álvaro Hurtado, especialista en comunicación política, nos acompaña de manera presencial. También tenemos a Marianela Paco, ella nos acompaña como ex autoridad y además experta en el tema de comunicación. Y de igual manera damos la bienvenida a Mauro Becerra, que nos acompaña como estratega político desde Argentina. Buenas noches, un gran panel. Arranco contigo, Marianela, por favor, si me lo permites. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado con el partido que durante tantos años ha tenido mucha fuerza en este país, el MAS, que pasa raspando estas elecciones? ¿Qué ha pasado con el MAS? Es un instrumento que se ha desgastado más rápido de lo pensado y hay responsables de ese desgaste. Lo triste es que la representación de esas mayorías ha llegado así y lo que tenemos por resultado, en mi lectura, es ese hartazgo, cansancio, decepción, rechazo a la corrupción encaramada, un cúmulo de decepciones que se han expresado en las urnas de dos formas. Una con el ausentismo, la otra con el voto nulo, que nadie se puede atribuir, o de pronto en un porcentaje a alguien sí, pero en definitiva es parte del ejercicio democrático. Y lo otro es el desbande que se ha tenido, ¿no? Me hablas de culpables, Marianela, ¿quiénes? Así es. Los culpables son los que se han peleado. Uno, dos. Evo y Arce. Evo, Álvaro han empezado a generar sus propias estructuras desde hace tiempo. Álvaro García Linera creó lo que es Columna Sur, siglo XXI, Generación Evo y no sé cuántos otros grupos al interior de la burocracia del Estado boliviano, desplazando la estructura y la esencia del instrumento político y la revolución democrática y cultural. La culpa es Evo por haber optado por él y ese círculo, después haberse peleado con parte de esa estructura, porque Luis Arce es parte de la estructura de Álvaro, igual que Eduardo del Castillo y todos los demás, así que esa estructura ha entrado en cancha, nosotros hemos hecho el repliegue, hemos dicho, bueno, que vayan, y ahí está, ese es el resultado, la impostura, la mentira, el desplazamiento, la corrupción, pues en Bolivia no se perdona. A ver, yo quiero ir al resultado que ayer a todos nos ha sorprendido y estamos justamente con el comunicador Álvaro Hurtado para que tú más o menos hagas un análisis. Las encuestas han fallado o han mentido, no sabemos. La cosa es que algo ha pasado por ese lado, pero dejando de lado al tema de las encuestadoras, el resultado, la población ayer ya ha dicho por quién se ha decidido, ¿no es cierto? ¿Ese resultado no te ha sorprendido? Sí y no. ¿Por qué no?
Ya habíamos dicho hace mucho tiempo cuando andábamos por aquí que había otro sentimiento, ¿no? Un sentimiento que no estaba expresado en las encuestas. Claro, estábamos hablando de los indecisos. Estábamos con el clic, sí. No tanto, sino estábamos hablando, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Sí. Que los partidos no hacían clic. Ya tenían posiciones, pero no hacían clic. Entonces, no me sorprende, sí me sorprende la persona. Sí me sorprende la persona porque no es por él, sino creo yo es por Lara, ¿no? Lara es definitivamente es una marca mucho más fácil de vender. Y tenía una, no propuesta, pero sí tenía por lo menos una racionalidad. ¿Pero por qué es una marca que pueda vender? Porque el nombre es fácil, porque es repetitivo, porque tuvo la actitud esta de yo voy a ir contra la corrupción. Entonces, ese era el producto que estaba, entre comillas, vendiendo, ¿no? ¿No le estás restando importancia a Rodrigo? Yo creo que él ha tenido otro tipo, sí le estoy restando importancia, ¿no? Yo creo que él ha tenido otro tipo de actitudes, ha tenido otro tipo de relacionamiento. Yo quisiera hablar más de este lado comunicacional. Su relación con la gente definitivamente ha sido un poquito menos que la que ha tenido Lara, ¿no? El capitán. Pero sí hay que reconocer que él ha tenido una relación directa, no soberbia, ha sabido sonreír, ha sabido respetarse. Ayer ha sido la actitud totalmente diferente de él cuando estaba con la prensa. Un momento, no te voy a responder hasta que vayamos un poco más allá. ¿Por qué te digo todo esto, mi querido Álvaro? Porque estamos hablando de un Rodrigo Paz Pereira que durante más de 2 años debe ser, que ha estado caminando, yendo a municipios, yendo pueblo por pueblo, caminando, haciéndose escuchando además las demandas de la población. Y de un capitán Lara que ¿cuánto tiempo está en campaña? 2 meses. Claro, mucho menos. Claro, sí, mucho menos. O sea, hay una diferencia. Pero yo no quisiera romantizar, del trabajo que han realizado. ¿no? Yo creo, sí, por supuesto, y también podemos hablar de los 200 bolivianos que invirtió, o del chaleco que tuvo permanentemente como uniforme y las camisas más sueltas. Sí, evidentemente ha hecho trabajo, ¿no? Estoy de acuerdo, no hay que desmejorarlo, pero la marca que ha quedado con la gente, más allá del trabajo que haya hecho él, para mí es esa marca, ese eslogan rapidito. Ahora, eso no le va a quitar que él ha trabajado, tampoco va a quitarle las grandes peleas que tiene y las grandes resistencias que tiene en su propio territorio. Entonces, sí, definitivamente es algo novedoso. No quisiera romantizarlo, creo que hay que esperar un poquito, creo que hay que ver esas manos negras si existen por detrás. ¿O realmente ellos van a tener una actitud de propuesta? ¿No? Vamos a hablar de eso más adelante. Tufi, por favor, te escuchamos. Sí, está con nosotros Mauro Becerra desde Argentina. Gracias, Mauro, por estar aquí esta noche. Mauro, en Bolivia, como se sabe ya, ganó la primera vuelta Rodrigo Paz. Estaba cuarto, quinto, máximo tercero en la encuesta y a distancia. ¿Qué es lo que ocurrió desde el punto de vista, cómo se lo ve desde Argentina? Bueno, gracias por la invitación. A ver, esto en cierto punto también traslada la sorpresa de este lado, ¿no? de la frontera. Venimos de una experiencia similar, que es la victoria de Javier Milei en 2023, en donde decididamente había un panorama en el cual la política más tradicional interpretaba a través de la Alianza Juntos por el Cambio, o en su momento el frente de Todos, la posibilidad de disputar ahí, ¿no?, la continuidad de la presidencia, y termina resultando que un candidato con características de outsider, de tercero, de movilización bastante particular y directa con la ciudadanía, es el que terminó siendo no solo la sorpresa en la primera vuelta, sino también el ganador del comicio. Yo estaba escuchando atentamente lo que decían los colegas, por supuesto que además interpreto que al estar inmersos en la realidad de Bolivia van a tener mucho más material que yo para este diagnóstico, pero es innegable que este tipo de situaciones o de fenómenos que ocurren cuando se revela un candidato de esta manera, primero, no hay una sola razón, ¿no? Escuchaba esta cuestión de la entrada del capitán Lara en el comicio, de cómo logró movilizar. Sin duda hay algo ahí muy importante, como mencionaba el colega, si mal no recuerdo, Álvaro, por esta cuestión de lo que está pasando con los outsiders en todo el mundo en general, ¿no? Digo, sí, rápidamente, como mencioné recién a Milei, podemos hablar de Castillo, podemos hablar de Trump, podemos hablar de Bolsonaro, de estos
fenómenos que vienen a incorporarse desde afuera de la política y a impactar muy directo en la comunicación con la gente, que es una llegada que la política tradicional ha perdido o que le ha costado ese ejercicio. Y en cierto modo esta cuestión de un buen uso de redes sociales, de un mensaje directo, de una legitimidad a la hora de llevar estos mensajes, ¿no? Como es en este caso, permite construir una masa y una movilización que una mística, por decirlo de algún modo, que otros espacios no la logran, por más que haya fuertes inversiones o fuertes apoyos desde muchas veces el empresariado, la política tradicional y demás. Pero también quiero mencionar que sin ningún lugar a duda está pasando algo diferente en el comicio de Bolivia, porque está rompiendo esta línea general en la que el outsider era el que ganaba la presidencia, ¿no? Porque debemos decir que los tres candidatos que están en un primer orden, los que sonaban primero, tanto Samuel como Tuto, como ahora Rodrigo, son candidatos que vienen del sistema político, ¿no? Que tienen su recorrido, su pertenencia, y bueno, y así todo, en un continente donde cada vez se le da más la espalda a la política tradicional, bueno, son los que hoy están, los dos candidatos que van a ir a un balotaje son políticos, si se quiere, de una definición de raigambre más tradicional. En el caso de Rodrigo, insisto, hay una combinación, hay una incorporación de un elemento externo, de un elemento que hasta hace muy poco era considerado por todo el mundo que fue externo de la política, foráneo, y bueno, sin duda ahí hay en esta sociedad actual un diferencial positivo. Bueno, contigo, Marinela, y la consulta es la siguiente: ¿cómo va a asumir la izquierda, cómo asumirán los sectores sociales un balotaje entre estos dos candidatos que claramente no comulgan con la línea? El primer dato es que no va a repetir en este momento este rechazo que tiene a los indicios de que de esta idea de acortar el Estado, de reducir el Estado. Vale decir, no cabe en el pueblo boliviano las ideas libertarias. No cabe, por ejemplo, el tema de no fascismo, no ajuste estructural, de shock, entre otras propuestas que tiene que ver precisamente aquello que no le da seguridad a el campo mayoritario de la población. Entonces, va a ratificar en este caso ese mal menor que anticipaba ya Álvaro, y va a tomarse un tiempo, ¿no? No sé si son 2 años, 1 año o los 5 años, para rearticularse, porque había alguna gente ayer que estaba bien alegre y decía, ¿no? El MAS ha muerto la izquierda. Yo les decía, por favor, ninguno de los dos está muerto, pero fundamentalmente el pueblo, mientras haya pueblo, esas mayorías carentes de privilegios, que siempre van a tener esas necesidades, que van a tener esa relación obrero-patronal, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre va a existir esa tendencia que se llama izquierda ideológicamente para reivindicar sus derechos y encontrar una respuesta de atención a las mismas. Pero Marinela, la izquierda, ¿hacia quién es más probable que puedan ir el voto? Ahorita yo creo que ya ha dado sus señales, el mal menor. Se está yendo hacia el centro, por eso yo decía, han optado ya por eso y no van a reeditar, o más bien no van a ir en la tendencia de esta reducción del Estado, o sea, no va a ir con la derecha extrema, no va a ir con el fascismo que representa Tuto Quiroga, o las élites oligárquicas que han comprado las encuestas, por ejemplo. La ética comunicacional ahí tiene un paréntesis y mucho que responder ahí adentro, ¿no? Pero de todas formas, dejando de lado eso, ¿cómo se va a rearticular en la segunda vuelta? Por ese mal menor. Segunda lectura sobre lo que va a pasar. Va a tomarse tiempo, decía, serán 1 año, 2 años o los 5 años para rearticularse como tejido social. La base orgánica que ha quedado diezmada, dividida por las avaricias, por las traiciones, por las codicias, por la corrupción, entre otras cosas, pues va a quedar desplazada. Seguramente nuestras organizaciones sociales se volverán a fortalecer entre sí, encontraremos nuevos líderes, encontraremos también nuevas características de nuevas formas de organización, dado el mundo digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de la gobernabilidad va a ser un tema en permanente discusión.
cuánta interlocución va a encontrar el ganador, digamos, de la segunda vuelta en gestión de gobierno para poder dialogar con los sectores sociales. ¿Por qué? Porque no hay ideología, no hay esa coincidencia que hace sumar y movilizar naturalmente a la población, no hay esa mística a la que refería Mauro desde Argentina, o sea, no hay ese encantamiento hacia los candidatos, por eso es el mal menor, sino hay un rechazo a todo lo que se ha acumulado, lo peor que se ha sobrepuesto en estos últimos 5 años en nuestro país. Entonces, en ese sentido, yo espero que las organizaciones sociales vuelvan a constituir un nuevo instrumento para que su representación y su participación legítima vuelva a aparecer. ¿Para qué? Para materializar esta gran revolución democrática y cultural que se constitucionalizó. Todavía no se ha entendido, todavía no se ha desarrollado, y el desafío está ahí, defender que esa diversidad no quede desplazada, que esa diversidad no quede apocada o pisoteada. Vale decir, hay que estar en alerta para garantizar nuestros derechos a partir de ese Estado plurinacional que teja efectivamente la interculturalidad, esta capacidad de relacionamiento, de diálogo, de horizontalidad, y hacer crecer de nuevo a nuestro país. Bien, a ver, yo voy a retomar el tema de Rodrigo Paz Pereira con Álvaro, porque tú has hablado hace rato, ha habido manos negras para la elección de Rodrigo. ¿Me puedes un poquito más entenderemos las manos hacer crecer negras, eso, hacer crecer esa idea? ¿A qué te refieres? ¿Qué cosas han pasado para que haya sido elegido, no? Yo no voy con la línea de Marianela, esta idea de que hay ideología necesariamente constituida por detrás. ¿Qué pasa por detrás de eso? Seguramente pues hay otros tipos de cosas más sencillitas, más pragmáticas, como no tengo el dinero o estoy haciendo muchas cosas. ¿Quién organiza esas formas? No vamos a negar. Cuando uno viaja por el área rural encuentra sedes de campaña de PDC y no así de Tuto o de claro. No las encuentra. ¿Quién organiza eso? Alguien tiene que organizarla. A eso le estoy llamando una mano negra. Esas formas de organización que tiene nuestra sociedad. Otra mano negra que yo la veo, el lamento boliviano, ¿no? El quejarnos, el decir que siempre hemos sido constituidos así y que la reivindicación es otra forma. Yo creo que los chicos de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, no necesariamente etiquétenlos como libertarios o socialistas. Yo creo que no hay que pensarlos así. Hay que pensarlos como gente que tiene manos que hacen cosas, no estas escondidas que hay por abajo que quieren ponerle etiquetas, como pues estamos escuchando ahorita, ¿no? Que vamos a volver, que la reivindicación, que aquí tenemos la Constitución, que yo creo que no van las cosas por ese lado. Creo que a veces hay que mirar o de una manera más sencilla o también entender ese clic que no ha tenido definitivamente. Ayer Bolivisión transmitía, mientras transmitía aquí en el set, estaba transmitiendo digitalmente. ¿Qué se escuchaba decir a los chicos? Lucy, déjanos, y escribían, ¿no? Lucy, déjanos, queremos escucharlos. Esos chicos digitalmente no querían escuchar ese momento los comentarios. Y luego decían, ¿y qué opinas tú? ¿Y qué opinas tú? Había 4 invitados ahí. Eso te demuestra que estos chicos son inteligentes, que no les tienes que ir a contar las historias y que no les vas a venir con estas ideologías porque ya se han dado cuenta. Si a eso quieres llamarle libertarios de derecha, es una opción. Pero también estaban la compañera de izquierda, donde también te decía, no creemos estas cosas. Por eso digo que hay estas formas de mirar la realidad, estas cosas ocultas, que no las podemos aclarar con tanta facilidad, que alguien las está operando. Además, creo que hay personas, grupos que las operan, a veces sin querer. O sea, tampoco busquemos... O sea, no manos negras en el mal sentido de la palabra. No, sino cosas que están por ahí. Ahora, también pueden ser negras, tampoco tenemos que estigmatizar, ¿no? Yeah. Pueden ser negras, verdes, naranjas. Lo importante es que hay alguien por detrás. Yo estoy en algo de acuerdo con él, en que las ideologías sí se han agotado. Por eso hemos planteado un Estado plurinacional. Por eso hemos hablado de tejido, de interculturalidad, de las diversidades, de las diferencias de pensamiento, pero con un objetivo común: la prosperidad de nuestro país. Está bien, Mariana, es lo que ustedes quieren hacer. Yo no lo voy a discutir ideológica, políticamente. Mauro... Pero de eso se trata, porque el país necesita una construcción. Porque de lo contrario son como cuetillos al aire y se queda ahí. O sea, tenemos que avanzar. Necesitamos cimientos. Una casa sin cimientos se cae. Necesitamos, no son ustedes necesariamente. Pero yo no te estoy diciendo, ¿a quién te refieres con ustedes?
las personas que tú estás representando. Y ¿A no te quiénes enojes. representa según tú? Estás representando a los que tienen esta posición ideológica. ¿Y quiénes son ellos? Unas personas que representas ¿Y esa quiénes posición son ideológica. esas personas? Pues, las que tú definas. Pero yo estoy definiendo es a que otros seres no sé, humanos. pues cuál será tu imaginario, ¿no? Hay que definir. Porque aquí lo que yo estoy asumiendo es lo que las mayorías del pueblo yo boliviano no, porque no tengo el dato demanda, científico mío. ¿no? Porque vos te has reducido. Entonces, No, es mi si me tamaño dices natural, eso, Marianela. yo digo, sí, nosotros hablamos del pueblo boliviano, de todo el país. Nosotros. Hay un proyecto país que no se puede superficializar por una elección que ha optado por En el eso mal estamos de menor. acuerdo. ¿Por qué? Por la decepción. ¿Por qué? Por los errores. ¿Por qué? Por las traiciones. ¿Por qué? Por las corrupciones. Pero no hay que ser pitonizo, se han funcionalizado, ¿no?, a ese sistema agotado. ¿Y qué se llama Pero ese sistema agotado se vuelve, llama ¿no? modernidad, ¿no? Y el mundo vive eso. Y por eso fue revolucionario cuando se planteó la construcción del Estado plurinacional con estos principios de tejer interculturalidad, Eso es academicismo, complementariedad, solidaridad, tejer esa pluralidad económica. ¿Cómo se va a representar, equilibrar? Han habido errores en eso y esa es la factura que ahora tenemos como resultado electoral. Por eso Entonces ahora es hay que contradictorio. entrar Queremos a esto, hablar pero ahora de no lo queremos. estructural. Lo estructural es clave porque de lo contrario mantiene este plano de injusticias sociales, de insatisfacciones. Ojalá. Por eso es importante leer la historia y conocerla para no repetirla, dice, ¿verdad? Y en proyección trabajar objetivamente, midiendo resultados y bueno, yo prefiero quedarme con la esperanza de que la rearticulación, el retejido social, pues pueda dar mayores certezas que esta que ha pasado. Yo creo que hay que escuchar, ¿no? También hay que escuchar y aprender, no solo hablar, hay que aprender a escuchar. Y la gente ha escuchado lo que estaba ahí. Mauro creo que, saludo primero a Tufi, creo que tiene una visión también interesante, porque en la técnica que ha tenido Milei, descubrimos que no es Bolivia, ¿no? Definitivamente, pero le demos paso y escuchemos. Tufi. Bueno, sí, vamos a tratar de introducirlo a este debate de Marianela con Álvaro a Mauro. Yo quería abordar un poco la experiencia del balotaje con Mauro, pero introduzco el tema de la ideología. ¿Cuánto pesa en una definición electoral, Mauro, desde tu perspectiva? Pero además aprovecho la experiencia del balotaje, que la han tenido ustedes bastantes, creo ya, nosotros la primera. ¿Qué cambia? Es otra elección, definitivamente. El balotaje, ¿tienen que refundar su campaña los dos que entran al balotaje o tienen que reafirmar su propuesta de la primera vuelta? Bueno, voy por partes. Está apasionante el debate. Está para quedarse escuchándolo. Sí. Y en cierto modo, hasta, voy a tomar una salida muy cómoda, pero me quedo con cosas de los dos. Bien. A priori, estoy bastante de acuerdo con Álvaro, que en los últimos 25 o 30 años la movilización del electorado en general, que es el que decide una elección, ¿no? Más allá de los núcleos duros hipermovilizados y propios de la práctica política, ¿no? El militante bien de lleno, o sea, ese no gana una elección. Ese es el que moviliza y trata de contagiar y sumar la mayor cantidad de voluntades que puede y lograr el efecto de acercar a la persona a la urna y que vote por una boleta determinada. Pero la gran mayoría no es gente que vive en esa condición, es gente que se dedica a otras tareas, a otras participaciones, a otras cuestiones políticas, culturales, civiles. Estamos en una época en donde está mucho más efectiva a la hora de movilizar la cuestión de las causas, ¿no? Hoy en día tenía el dato del impacto del voto de los jóvenes en la elección de ayer, ¿no? Aproximadamente creo que es un 40%, si mal no recuerdo. Al joven lo moviliza la causa, al joven no ve el mundo en términos de izquierdas y derechas en general. Puede haber algunos casos, pero el joven lo va a movilizar el medio ambiente, lo va a movilizar el animalismo, lo va a movilizar ciertas consideraciones de prácticas de cómo construir una familia en su futuro. Ahí es donde vamos a encontrar el verdadero motor y las variables de voto para un sector joven. Pero también debo decir que la ideología existe. Entonces, ¿dónde va a estar la ideología y la práctica? Bueno, en esos
en esos efectores, en esos grupos más densos de militancia, de presencia política constante, que son los que en época de elecciones movilizan, afectan, recorren y demás. Y me quiero quedar con algo que también mencionó Álvaro así al pasar, ¿no? Digo, acá hay algo que muchas veces en esta era de sobreexplicación tecnológica de los fenómenos sociales dejamos de lado. El territorio. El territorio es central para la práctica política, porque el territorio no es solamente, como dice un colega, un amigo, movilizar a la gente en el territorio, no es solamente transportarla o llevarla, facilitarle el viaje para que vote. Digo, movilizar a la gente en territorio es ir, hablarlos, escucharles, recorrer, estar en el mano a mano y generar ese vínculo de comunicación directa que es muy potente, que es mucho más difícil de romper. Y los candidatos que se entregan a ese recorrido hacen una diferencia, sobre todo si lo hacen estratégicamente. Si saben qué ir a decir, si saben cómo escuchar, cómo relevar lo que escuchan y cómo infundir en el vecino, en el ciudadano, esa esperanza de haber sido escuchado. Ahora, ojo, porque eso mismo también trae otra cosa, que es cuando no hay una solución en torno a eso que se compartió con el candidato, uno queda a tiro de caer en una crisis de decepción, que es el inicio de cómo empieza el desnivel hacia abajo de todos los gobiernos. Así que medio que me quedo con un poco de cada lado, aunque sí voy a quedarme en general con un marco, que es la gente hoy en día en la calle no decide su voto pensando ni con un texto de pura izquierda en la mano, ni con un texto de pura derecha en la mano, y me quedo con el ejemplo de Javier Milei. Difícilmente en Argentina el presidente Milei haya tenido los votos que tuvo y la victoria que tuvo en el balotaje porque alguien interpretaba válida la Escuela Austríaca de Economía. Milei, cuando hablaba y cuando daba todo su discurso, lo que sonaba en la mayoría de las clases argentinas era que iba a cortar con la inflación y que iba a cortar con el gasto desmedido del Estado. Nada más. Y con solamente esas dos ideas logró llegar a votos, como muchos pensaban originalmente, de clases altas argentinas, pero déjenme decir que muchísimo del voto de Javier Milei está en las clases bajas, medias, sobre todo trabajadores semiformados, de muchas horas de demanda, de mucho esfuerzo en la calle, como puede ser un conductor de taxi, un trabajador, un albañil, demás. Mucha de esa gente votó a Milei porque creía que eso iba a reivindicar el valor de su trabajo. Marianela, vuelvo contigo. Teniendo estas dos opciones que van al balotaje y que los bolivianos tendremos que decidir quién salga presidente electo en este país, ¿va a tener gobernabilidad en los siguientes años, socialmente hablando? Primero yo quiero poner en evidencia, porque me entristece que se infravalore a la juventud, que se lo superficialice en tanto a asumir banderas de lucha. Son estructurales las luchas, las banderas que tienen nuestros jóvenes. A veces el adultocentrismo nos hace ver así, ¿no? Y hay que evitar que se decepcionen o prepararlos para las decepciones cuando pasa esto. Nosotros sí hablamos de medio ambiente como proyecto país, pero trascendemos esa medianización. Hemos ido a hablar de la madre tierra, de la naturaleza. Es más, hemos entrado al plano cosmológico, hemos hablado de la Pachamama, pero no quieren explicar esos temas, ¿no? ¿Qué son los estructurales? Pero son banderas que sí los jóvenes lo están agarrando, pero sí necesitamos darles mayores detalles, porque sería irresponsable de nosotros no guiar en lo que significa construir el país. Quiere un país en el que se viva con equilibrio, con dignidad, con respeto hacia ellos y entre todos también. Entonces ahí yo no comparto esa superficialización e infravaloración del posicionamiento de las banderas juveniles. Segundo elemento, ya la pregunta sobre el balotaje. ¿Qué va a pasar? La gobernabilidad. Pues vamos a tener un gobierno débil, pues ya de hecho ir a segunda vuelta no tiene plena legitimidad. En democracia hay dos elementos claves para que te den una gobernabilidad holgada,
si quieres, es ganar en primera vuelta con el 50 más 1%. De acuerdo a la regla básica de la democracia, es la mayoría, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no se ha logrado. Y para tristeza de quienes olvidamos leer la historia, pues estamos reeditando otras eras en las que no alcanzaban el 50 más 1% de votación en primera vuelta. Hemos puesto segunda vuelta por si acaso, como una medida así para que nuestra democracia se mantenga fortalecida y con legitimidad a los que elijamos. Así que ya este primer indicador es una cuestión de ilegitimidad plena, pero de todas formas hay como un resquicio de esperanza para fortalecer su legitimidad. Todo va a depender de estos pragmatismos politiqueros de estilo moderno occidental que suelen darse, y son las mesas de negociación, me imagino, con diferentes sectores. Me he enterado que Rodrigo Paz ha estado reuniéndose con algunas organizaciones, sectores o grupos, en el caso de Samuel, me imagino también sus bandos, ¿no? Entonces ahí están haciendo estas prácticas que no siempre gusta. ¿Por qué? Porque no implica necesariamente una cohesión, porque tampoco implica un proyecto país, porque no hemos conocido plenamente su proyecto, ¿no? Entonces ahí se irá en el acomodo viendo si efectivamente este mal menor va a lograr conquistar estabilidad, gobernabilidad, si es que llega a ganar y las trampas del otro lado no le restan también. Estamos en veremos, ¿no? Así lo concluiría. A ver, yo quiero preguntarte, Álvaro, ¿por dónde irá ahora el electorado nacional? ¿Qué es lo que va a decidir? ¿Qué es lo que va a mirar? ¿Va a mirar propuestas? ¿Va a mirar promesas? ¿Va a escuchar promesas? ¿O es que va a ir por la emocionalidad de quien le gusta o no le gusta? ¿Qué crees que es lo que va a escoger? Porque, ¿qué se había dicho anteriormente, ¿no? Mientras estaba la campaña, de que la gente va a votar tocándose la mano en el bolsillo. Una opción, sí, por supuesto que sí. Yo tengo hipótesis, no tengo esas claridades científicas que vienen de otro lado en los libros que están ahí. Yo creo un poco más lo que pasa en el día a día. Me parece que vamos a tener, por un lado, unas ofertas para solucionar estos temas del bolsillo. ¿Nuevas ofertas? No sé si nuevas, las va a reciclar, las va a rearmar, no te olvides que ha estado pues ahí cerca de varios programas. Cuando uno entra al Tribunal Supremo Electoral puede ver todas las cosas que están proponiendo. Entonces sí, van a haber algunas cosas que son ofertas, un poco para calmar también la situación actual. Otra de las cosas que van a argumentar probablemente es esta idea de la territorialidad. Eso es fundamental cuando se está analizando esto. Yo estoy sistematizando la idea en general que detrás de toda esta estrategia está nomás algo muy clásico, muy antiguo, que se llama Sun Tzu. Es decir, este viejo, antiquísimo texto del arte de la guerra, donde te dice como primer principio de la guerra, primero, no hay que llegar a la guerra para ganar la guerra. Segundo principio, tienes que tener el territorio como parte de tu primer momento de ganancia. Y en este momento, Rodrigo Paz sin duda tiene el territorio, que tiene dos tipos de territorios, los territorios virtuales y los territorios reales, que no los tiene Tuto Quiroga por más que haga más TikToks. El otro tipo de territorios que va a ganar son estos territorios intelectuales. Por un lado, va a haber una propuesta de racionalizar la vida. Y lo que tú me preguntas es eso, ¿cuál va a ser la propuesta? Sí, van a intentar racionalizarla, pero van a seguir atacando a la emoción. Porque más allá de yo soy el capitán, yo soy el que voy a luchar, la pregunta no es qué hacer otra vez. Creo que más bien quien desvalora a los jóvenes son estas propuestas de qué hay que hacer. Ellos ya saben lo que hay que hacer, sean de derechas, izquierdas o como quieran ver. La pregunta durante todo este tiempo ha sido ¿cómo lo vas a hacer? Y eso aún no tiene respuestas claras. Eso es verdad. Y entonces esos cómo tienen que ser el primer camino. Y luego tenemos ya a la masa, esta masa que se tiene que identificar probablemente con esos que dicen nosotros, no sé bien quiénes son nosotros. Creo que las personas son individuales, tienen relaciones y actuamos de diferentes maneras con diferentes relaciones en diferentes espacios y territorios. Eso es lo que ha sabido potenciar el PDC en este caso y Rodrigo. Él ha sabido ubicarse en diferentes territorios.
y con diferentes discursos, y eso es peligroso. Esos nacionalismos o esos populismos van a volver a caer en estas ofertas no tan claras. Sí tiene que resolver algo rápido para poder constituirse, y no hablo de estrategias políticas, hablo de estrategias meramente discursivas. Todo lo político que vaya a la mesa de quienes hacen política desde la comunicación, yo creo que solo vamos a ver discursos, muchas promesas, algo que se lo nota ya en el escenario, esto que se llama las falacias ad populum, que técnicamente quieren decir argumento que el pueblo quiere. Supongo que el pueblo le van a dar al pueblo a escuchar lo que quiere escuchar. más o menos. Ah, bueno. ¿Tu fin? Sí, retomo para ir cerrando seguramente con Mauro el tema del balotaje. Si bien son casos distintos, países distintos, pero, a ver, Marianela decía, ir a una segunda vuelta ya implica que un futuro presidente no tiene una legitimidad total. En Argentina tenemos el caso cercano, Massa ganó, Milei fue segundo en la primera vuelta, pero al final, luego, con el apoyo de Bullrich, se convirtió, y bueno, los demás factores, Milei en presidente. ¿Qué puede pasar en el caso boliviano? ¿Cuánto ayudan o no los apoyos, las alianzas? Ya ha manifestado Samuel su apoyo a Rodrigo Paz. Y este tema de la legitimidad, finalmente, que puede dar o no una segunda vuelta. Bueno, perdón, me quedó desierto de la vuelta anterior en la respuesta del balotaje. Igual quiero poder decirle una línea a Marianela referente a lo que me mencionaba recién de la infravalorización de las banderas juveniles. Yo diría que en mi humilde entender es todo lo contrario, porque justamente los que infravaloran las banderas juveniles son los que creen que para ejercer una lucha tiene que estar sí o sí inmersa en un marco denso ideológico en términos de izquierda o de derecha. Y te voy a citar un ejemplo. En Argentina se logró después de mucho tiempo y de mucha lucha de varios sectores, sobre todo de jóvenes, la famosa marea verde, que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esa lucha fue, sin ningún lugar a duda, movilizó a toda la sociedad y fue obra de los sectores más jóvenes. Y ahí, por supuesto, había sectores netamente identificados y de fuerte militancia de izquierda, pero también había muchísimos sectores pertenecientes a clases, te diría, media y media alta, pero en cantidades enormes, al punto que se lo conocía como la marea verde. Y eso, ni más ni menos, era gente movilizada por una causa, que era particularmente el derecho a elegir sobre su propio cuerpo de las mujeres y que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esto es por dar un ejemplo, como dice hace un rato, hay causas ambientalistas, hay un montón de maneras de intervenir, pero yo particularmente creo que encorsetarlas en visiones de izquierda o de derecha es no entender cómo se están moviendo los públicos de la generación alfa en este momento, que son los que van a entrar en breve, y de la generación Z de 18 a 24 años actualmente. Bueno, pero dicho eso, lo que sí quiero decir del balotaje, Argentina ya tuvo 2 experiencias referente a esto. La verdad es que a priori, tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el gobierno de Javier Milei, no se ven vestigios de daño de legitimidad, por lo menos en la práctica de la sociedad. Una vez que se elige el presidente y lo que sí requiere es una nueva visita a las urnas y una nueva movilización, a partir de ese momento se hacen transiciones más rápidas y en breves días se está asumiendo el nuevo presidente. La verdad, por lo menos en la experiencia nuestra, no hubo ningún tipo de inconveniente. De hecho, si tengo que recordar inicios débiles en torno a legitimación, deberíamos recordar la elección de Néstor Kirchner en 2023, que justamente llega solo con un 22% de los votos por la renuncia al balotaje de Carlos Menem, y la falta de ese balotaje es lo que lo obliga al entonces presidente Néstor Kirchner a asumir con un escaso porcentaje de votos que lo avalen. Eso hizo que en decisiones estratégicas bastante marcadas pueda construir poder rápidamente, y pudo suplir esa debilidad al punto que después sostuvo un periodo de gobierno entre él y su esposa de muchos años en el país. Así que
en nuestra experiencia no hay una relación entre la falta de legitimidad y ser elegido por un balotaje. Y finalmente, también me lo habían preguntado recién, sí, hay que cambiar la estrategia. Hay que pensar de acá a octubre nuevas alianzas, con cuidado en los terrenos donde se avanza, porque puede haber alianzas que resten más de lo que sumen, sobre todo las que vulneran esa cuestión identitaria atractiva de ser algo relativamente renovado, de estar presente en el territorio, de lograr la organicidad o el efecto en redes sociales con una participación como la de Lara. Digo, hay que ir a armar una estrategia, hay que sumar esa última milla que va a faltar para llegar a alcanzar el objetivo de la presidencia, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque en algunos casos algunas alianzas pueden ser más perjudiciales que positivas. Bueno, realmente esta mesa de conversación ha sido muy interesante. Agradecerte, Mauro, por habernos acompañado desde Argentina. Marianela, siempre un gusto conversar contigo. Álvaro, de igual manera, gracias por plantear tus ideas y los análisis. Les agradezco muchísimo. Solamente decirles, hay que salir de esta mente cuadrada, o no sé cómo llamarlo, pero yo he hablado de proyecto país, he hablado de tejer en el marco de la Constitución. La legitimidad, veremos, está en pendiente a ver cuánto logran hacer en estos pragmatismos occidentales, pero de todas formas está la decisión en las manos de nuestro pueblo. Sugerencia, Miriam, hay que hablar de la guerra sucia, pues en otro momento. Va a ser cortita, no va a ser larga, porque definitivamente la población no quiere violencias, pero va a haber guerra sucia.